Párate, la temporada de primavera 2026 ya está aquí y viene cargada con regresos legendarios y estrenos que no te puedes perder. Aquí te traigo lo mejor de lo que veremos. Reset temporada 4. Después de la batalla en la ciudad de Pristela, Subaru y sus aliados lograron sobrevivir, por el costo fue demasiado alto. Ren sigue dormida y Crash ha perdido su memoria. Además tenemos la drama de Julius, cuyo nombre fue devorado por la gula, y ahora nadie recuerda sus logros ni quién es. Pasarlos a todos, Subaru debe viajar a la Torre de la Sabiduría, en el desierto de Auguria. Tengo muchas ganas de ver esto, pero veamos qué problemas tendrá que solucionar Subaru en un lugar donde incluso el santo de la espada fracasó. Tensei Chitara Slime Tatake en temporada 4. El sueño de Rimuru de crear una alianza entre humanos y monstruos está por cumplirse, pero nuevos enemigos como la familia Rosso aparecen para intentar controlar la humanidad. Pero sé que muchos de ustedes lo están esperando con muchas ganas esta temporada. El despertar de un nuevo héroe está cerca. Classroom of the Elite temporada 4. Yanokouji comienza su segundo año y las cosas se ponen difíciles. No solo tiene que tratar con los nuevos estudiantes, sino que uno de ellos viene directamente del White Room. Vuelve a Yanokouji a manipular a sus compañeros, pasando desapercibido, pero esta vez tendrá algunos inconvenientes que podrían llevarlo a la expulsión. Otonari no Tenshin-sama temporada 2. Vuelve Mahiru a relajarnos con su ternura. Ojo al dato, han cambiado el estilo de dibujo para esta segunda temporada. Así que será interesante ver cómo se desarrolla la relación entre ellos con este nuevo aspecto visual. Prepárense para mucho diabetes. Tongari Boushi no Atelier. Coco es una humilde costurera que ama la magia, pero por accidente descubre cómo hacerla y causa un desastre en su casa. Ahora el mago Keyfrape debe entretenerla mientras persiguen a un grupo peligroso que está usando magia prohibida. La animación de este estreno es una joya. Sueto Suguri no Wistoria, temporada 2. Volvemos a la Academia de Magia con Will, quien sigue demostrando que su espada puede ser más fuerte que cualquier varita. Después del final de la primera temporada, esta nueva entrega promete mucha más acción y revelaciones sobre el pasado de los personajes. A The Dance of the Book World, temporada 4. Nuestra amante de los libros Mai empieza con su vida como la hija adoptiva del archiduque. El mundo se vuelve más grande y peligroso. Aunque tiene más recursos para hacer sus libros, también tiene a toda la nobleza vigilando cada uno de sus pasos. Mayra Machita Iruma-kun, temporada 4. Vuelve nuestro modo favorito en el inframundo. Esta temporada se centra en el arco del festival musical. Iruma y toda la clase anormal tendrá que dar un show increíble para subir de rango y no quedarse atrás. Diversión garantizada. Yomi no Sugai, del creador de Full Metal Alchemist. Este es un anime que va a ver sin duda. La historia nos presenta a dos gemelos, Yuru y Asa, que viven en una aldea aislada. Todo cambia cuando unos helicópteros atacan el pueblo y Yuru descubre que la chica que él creía que era su hermana es una impostora. Ahora, con la ayuda de unos seres sobrenaturales llamados demons, tendrán que descubrir la turbia verdad sobre su familia. Himekeshi wa Barbaroi no Yome. Mátame de una vez, esas son las palabras de la Serafina, la caballero más fuerte del oeste. Tras ser capturada por los bárbaros, ella esperaba torturas y humillación, pero para su sorpresa, el rey bárbaro le pide matrimonio. Es una comedia romántica de fantasía muy interesante que nos muestra cómo será esta extraña vida conyugal. Class de Tubanue ni Kawaii Onna no Koto Tomodachi ni Nata. Este me llama mucho la atención y le daré una oportunidad. Maki es un chico solitario que termina siendo amigo de Asanagi, la segunda chica más linda de la clase. Mientras todo el mundo se fija en la chica más popular, ellos dos pasan los viernes comiendo pizza, jugando a videojuegos y disfrutando de su tiempo a solas. Un romance muy sano y diferente. Isekai no Mirinouka temporada 2. Voy al anime en la granja y la verdad no me esperaba que tuviera una segunda temporada, pero me gusta mucho esta noticia porque quería algo para relajarme. En esta nueva entrega, la aldea Taiki sigue creciendo y veremos cómo nuestros protagonistas siguen cultivando con su herramienta divina mientras llegan nuevos habitantes y se expande su enorme familia. Para ver sin preocupaciones. Yosakura-san Chino Daisakusen, temporada 2. La familia de espías más locas está de regreso. Después de los eventos de la primera temporada, Taiyo ya está más integrado en la familia Yosakura, pero los peligros no se detienen. Veremos nuevas misiones explosivas y un desarrollo más profundo de los poderes únicos de cada hermano. Si te gusta la acción con comedia familiar, no te la puedes perder. Dear Game. Nao es una chica demasiado honesta que termina metida en el juego del mentiroso, donde tiene que engañar a otros para no quedar endeudada de por vida. Como ella no sabe mentir, busca la ayuda de Akiyama, un genio de la estafa que acaba de salir de prisión. Es un duelo de psicología y estrategia increíble, donde nadie es quien parece ser. Aishiteru Game wo Owarasetai. Turquilla y Miku son amigos de la infancia y tienen un juego desde sexto grado. Turnarse para decir te amo hasta que uno se avergüence y pierda.
Ahora que están en preparatoria los sentimientos son reales y decir esa frase cada vez es más difícil. Es una batalla de orgullo y amor muy divertida. Hieki no Gekyu Tonaru Saikyo Gedo las Boss Yo Wami no Tame ni Tsukushimasu temporada 2. La reina Pride sigue luchando contra su destino para no convertirse en la malvada jefa final que destruirá el reino. En esta segunda temporada veremos cómo sus esfuerzos por mejorar la vida de su pueblo dan frutos, pero las sombras de la historia original del juego siguen acechando. Una gran opción si te gustan los villanos redimidos. Marriage Toxin. Hikaru Hero es el heredero de un clan de asesinos expertos en venenos. Su familia lo está presionando para que se case y tengas un heredero, para evitar que obliguen a su hermana a hacerlo. Hikaru toma una decisión loca. Le pide ayuda a Mei, una estafadora de matrimonios que era su objetivo de asesinato. El mejor asesino y la mejor estafadora trabajando juntos para encontrar el amor. Kana-sama wa Akumade Choroi. Kana es una demonio que baja al mundo humano para dar su banquete con almas jóvenes. Su objetivo es un chico llamado Youji, pero en lugar de comérselo termina haciendo un contrato romántico con él. Es una comedia sobrenatural muy divertida sobre una demonio poderosa que se pone nerviosa cada vez que tiene que dar la mano o ir a una cita. Doctor Stone, Science Future, temporada 4, parte 3. Vuelve Senku y el reino de la ciencia. Esta vez el objetivo es el más grande hasta la fecha, viajar a la luna. Después de todo el camino recorrido están listos para resolver el misterio detrás de la petrificación global. Esperen muchos inventos locos, estrategia y esa ciencia que tanto nos gusta para salvar el futuro de la humanidad. Reincarnation no Cabin. ¿Te imaginas poder usar el talento de tus vidas pasadas? Existe un objeto llamado la rama de la reencarnación, que te permite despertar esos poderes si cortas tu propio cuello con ella. El protagonista, Touya, se siente un fracasado, pero termina metido en una guerra entre retornados, que han resucitado los talentos de genios y criminales del pasado. La acción aquí es brutal. Gambare Nakamura-kun. Nakamura es un chico muy tímido que está perdidamente enamorado de su compañera Hirose. El problema es que cada vez que intenta hablarle, su falta de habilidad social hace que todo termine en un desastre totalmente hilarante. Es una historia muy linda y divertida sobre intentar hacer amigos y superar la timidez. Needy Gear Over 2. Este anime se basa en el famoso juego donde ayudamos a una chica a convertirse en la streamer número 1. Vamos a ver el lado oscuro de internet, el estrés de los seguidores y cómo la protagonista lucha por mantenerse en la cima mientras su salud mental está en la cuerda floja. Prepárense para algo muy loco y diferente. Otaku ni Akane Banashi. Este anime nos mete en el mundo de Rakugo, el arte japonés de contar historias. Akane quiere vengar a su padre, un genio que fue expulsado injustamente de este mundo. Para lograrlo, ella tendrá que subir rangos y demostrar su propio talento ante los maestros que rechazaron a su familia. Es mucho más intenso de lo que parece. Yasashi Gal wa Inai. Takuya es un otaku que se sienta detrás de las chicas populares de la clase. Por un descuido, termina revelando que le gusta un anime y descubre que una de las gals populares sabe mucho de lo que parece. ¿Será que esta chica popular es también una geek en secreto? Un romance de contrastes muy recomendado. Shunkashuto Daikousha Haru no Nai. En un mundo donde las estaciones son personas llamadas agentes, la primavera desapareció hace 10 años. Hinagiku, la gente de la primavera, ha regresado finalmente para restaurar el ciclo natural y reencontrarse con el agente del invierno. El arte y la historia son simplemente preciosos. Yowa Sensei. La profesora Hiwamaru tiene fama de ser terrorífica y de echar maldiciones a quien le moleste. Pero el protagonista descubre por accidente que en realidad es una mujer súper nerviosa y con una personalidad muy tierna, que no tiene nada que ver con su imagen de miedo. El gag moe en este anime te va a explotar la cabeza. Niwatori Fighter. Atención con este, el defensor más grande de la humanidad no es un caballero ni un robot, es un gallo. Este valiente gallo se enfrenta a monstruos gigantes que amenazan las ciudades. Con su grito de guerra y un corazón de acero, nos dará las batallas más épicas y divertidas que veremos esta temporada. Kido Hanbaiki ni Umare wa Wata Ore wa Meikyu wo Samoyu temporada 3. Vuelve el Isekai de la máquina expendedora. Boxo está de regreso para seguir explorando el laberinto junto a Namis. En esta temporada veremos nuevas y locas transformaciones de nuestra máquina favorita, mientras ayuda a sus amigos con productos que nadie en ese mundo podría imaginar. Los fans estarán muy felices con ese regreso. Saikyo no Uzuma, temporada 2. Continuamos con la historia de Rei Grey, reencarnada en un mundo de magia con Arthur Lewin. En esta temporada, Arthur deberá entrenar más duro que nunca, mientras los conflictos entre los reinos se vuelven más oscuros y empiezan a aparecer enemigos con un poder que podría rivalizar con el suyo. El hype está por las nubes.
Diamond no Ace, temporada 2. El mejor anime de béisbol está de vuelta. Después de tanta espera, Sawamura y el equipo de Seido continúan su camino hacia Koishin. La competencia es más feroz que nunca y cada lanzamiento cuenta. Prepárense para mucha emoción, estrategia y esa pasión que solo este anime nos sabe dar. Kouri no Youheiki. Oyuki es una chica que mantiene una muralla entre ella y los demás porque no se la da bien tratar con la gente. Sin embargo, todo empieza a cambiar cuando conoce a Minato, un chico popular que no para de intentar acercarse a ella. Es una historia de juventud muy real y algo complicada sobre 4 estudiantes que intentan entender sus propios sentimientos. Mao, de la creadora de Inuyasha y Ranma y medio, llega a esta historia sobre Nanoka, una chica que viaja a la era Taisho y es rescatada por la exorcista Mao. Juntos se investigan asesinatos gruesos y descubren que ambos están maldecidos por un demonio gato. La acción y el misterio al estilo clásico están garantizados. Kamainan Botan Yoeru Sugata wa Yuri no Hana. Este es un anime muy especial sobre Botan, un estudiante de 20 años que comparte su vida en un dormitorio mientras disfruta de sesiones de bebida con sus compañeras. Lo genial es que muestran bebidas reales como sake o whisky y cómo estas se conectan con sus emociones, la música y el cine. Un ambiente muy relajante. Y yo Akuyaku Ryo na Konyakusa no Kansatsu Kiroku. Para el príncipe Cecil todo es aburrido porque es un genio, pero su vida cambia cuando conoce a su prometida Bertia. Ella dice que reencarnó como la villana de un juego Otome y se esfuerza mucho por hacer maldades, pero siempre termina siendo amable sin querer. Cecil nunca se había divertido tanto observándola. Hokuto no Ken, Fist of the North Star. En realidad es una leyenda. En un mundo post-apocalíptico dominado por la violencia aparece Kenshiro, el heredero del arte marcial Hokuto Shinken, con sus 7 cicatrices en el pecho. Comienza su viaje para convertirse en el salvador de los débiles. Fue la acción más épica y los golpes que ya sabes que te van a encantar. Nigashita Sakana wa Okikata ga Surigaita Sakana ga Okisugita Ken. María es la hija de un duque que se entrenó para ser heredera. Al nacer su hermano se queda sin puesto y decide buscar marido. El príncipe de un reino vecino anula su compromiso con ella por error, pero al verla derrotar a una banda de bandidos sola, se enamora completamente de su fuerza. Saikyo no Shokugyo wa Kanteishi Kari Rashi de Suyo. Hibiki es transportado a otro mundo y solo tiene la habilidad de evaluación, que parece inútil para el combate. Sin embargo, tras ser rescatado, sus habilidades empiezan a evolucionar de una manera increíble, convirtiéndolo en alguien superpoderoso gracias a sus chiks de reversión milagrosa. Réplica Date Koibosuro. Tsunao crea una réplica de sí misma para que vaya al colegio, cuando ella no tiene ganas. Nadie sabe que esta réplica existe, hasta que un compañero llamado Sanada nota la diferencia y se hacen amigos. El problema es que la réplica empieza a tener sentimientos por él y no sabe qué pasará con una copia que se enamora. Tonkutsu Fuki in Tuskir Teiga Futekei Seksu na Jeikei no Hana. Una comedia romántica corta sobre Sakura Daimon, un miembro muy estricto del comité moral que siempre regaña a Kohinata por su falda corta. Todo da un giro cuando ella descubre que este chico es tan rígido que en realidad es un desastre en su vida privada, una reacción caótica y muy divertida. Haibara-kun no Tsukuyokute Seishu New Game. ¿A quién no le gustaría corregir sus errores de la preparatoria? Natsuki es un universitario con ansiedad social, que de pronto viaja 7 años al pasado. Justo antes de empezar el instituto, ahora tiene una segunda oportunidad para ser el chico más odiado al llegar a la cima de la pirámide social y quedarse con la chica de sus sueños. Un new game en la vida real. Kuroneko Tomayo Kyoshitsu. Speaker quiere entrar a una academia de magia prestigiosa, pero no tiene ni experiencia ni contactos. Todo cambia cuando conoce a un gato negro parlante que resulta ser un mago maldecido. Él acepta entrenarla si ella logra romper su maldición. Me leí el manga y me gustó mucho, así que aprovecharé que salió el anime para ponerme al día con esta historia. Kami no Niwatsuki Kosunoki Tei. Minato Kosunoki se queda a cargo de una mansión de campo que está llena de espíritus malignos, pero él es tan poderoso que los limpió a todos sin esfuerzo. Ahora en lugar de fantasmas, su casa se ha convertido en el lugar favorito de unos dioses muy peculiares que solo quieren relajarse con él. Una comedia muy tranquila y sobrenatural.
Awajima Hyakei. Este es un drama adolescente sobre un grupo de chicas en una escuela de música solo para mujeres. Vemos sus sueños por llegar al escenario, pero también la dura realidad de la competencia y cómo esta escuela se convierte en el campo de batalla psicológico donde solo las mejores logran florecer. Muy profundo y emocional. Matakoro Sarete Shimata no Desune Tansei Sama. Sakuya es el hijo de un detective legendario, pero tiene un problema muy raro. Siempre termina siendo la víctima de sus propios casos. Cada vez que lo matan, su asistente Lilitia está ahí para ayudarlo a despertar y resolver el misterio detrás de su propia muerte. Un detective que muere y recomienza hasta atrapar al culpable. Kill Ao. Yosuo es un sicario legendario de 39 años, que tras ser picado por una avispa misteriosa se transforma en un niño de 13 años. Ahora su jefe le ordena infiltrarse en una secundaria. Imaginen a un asesino experto tratando de sobrevivir al caos de los adolescentes mientras otros sicarios intentan matarlo. Acción y comedia pura. Hidarikiri no Eren. Esta historia sigue a Koichi, un diseñador que se esfuerza mucho pero no recibe reconocimiento, y a Eren, una genio de graffiti en Nueva York. Esta es una obra que explora la diferencia entre el talento nato y el trabajo duro, y las luchas internas que cada uno enfrenta en el mundo del arte. Muy recomendado si buscas algo maduro. Nippon Sangoku. En un futuro donde Japón ha colapsado por la guerra nuclear y la corrupción, el país se divide en tres superpotencias en guerra. Nuestro protagonista Mizumi es un simple oficial sin poder militar, pero tiene una voz persuasiva y una inteligencia brillante. Él busca unificar el país usando la estrategia en lugar de la fuerza. El comienzo de una leyenda militar. Heisan wa Taberu Dake. ¿Qué hace una sirvienta extranjera atrapada en Japón por un año? Comer. Sigan a Suzume mientras prueba toda la comida japonesa posible, desde taiyaki hasta onigiri. Es una niña muy tranquila a que le daré una oportunidad para relajarme y seguramente terminar con mucha hambre. Ichiyama Makitsu, Urachi. Meiko se muda del campo a la ciudad para ir a una escuela prestigiosa, pero termina viviendo y trabajando en un manga café. Resulta que vivir en un pequeño cubículo no es tan malo cuando estás rodeada de compañeras lindas y un ambiente tan genial. Una comedia muy divertida sobre la vida en un café de manga. Kuchiyama Utaiba Ie Ororo. Arata conoce a Kuchiyama, una criatura extraña que parece un pájaro, que siempre tiene hambre. Por lástima lo lleva a su casa, pero Kuchiyama termina instalándose como un ocupa mientras pasa el invierno. La dinámica entre este pájaro raro y la familia de Arata es simplemente hilarante, ideal para reírse un rato. Kiryu Fan Club, una comedia romántica muy ligera sobre dos chicas de secundaria, Aimi y Nami, que pasan sus días hablando del chico que les gusta. Son amigas y rivales a la vez, en un viaje que parece ir hacia cualquier lado, menos hacia el amor real. Muy divertido. Snowball Air. Después de 8 años en un sueño frío, Tetsuo regresa a la Tierra solo para encontrarla totalmente congelada bajo una capa de hielo. ¿Qué pasó con la humanidad? Tetsuo tendrá que sobrevivir en este mundo de nieve mientras intenta cumplir una última promesa. Una historia de ciencia ficción muy atrapante. Marika-chan no Koukando wa Bukowareteiru. El protagonista pide un deseo a una estrella para saber si le gusta a su amiga Marika. Y de pronto, puede ver medidores de amor sobre la gente. El problema es que el medidor de Marika está tan bajo que se salió de la escala. Parece que lo odia, pero entonces, ¿por qué es tan amable con él? Algo no cuadra aquí. Mamonogurai no Boukensha. A Rook nadie lo quiere en su equipo porque huele mal, de tanto buscar hierbas en laberintos tóxicos. Cuando por fin consigue un grupo lo usan como cebo y lo abandonan a su suerte. Para sobrevivir, rompe un tabú, empieza a comerse a los monstruos. Resulta que cada vez que come uno se vuelve más y más fuerte. Una fantasía gourmet muy oscura. Tadaima Oyama Saremasu. Rinko es una oficinista de 24 años. Que ama ser otaku en secreto. Su vida tranquila se acaba cuando aparecen agujeros en las paredes que conectan su cuarto con el de sus vecinos. Un chico misteriosamente dulce a la izquierda y un chico agresivo a la derecha. Su soledad se convirtió en un caos de sorpresas. Megami Isekai Tensei Nani ni Naritai Desuka Ore Yusha no Rokutsude. En este mundo puedes elegir en qué reencarnar, pero las listas de espera para ser héroe son de 50.000 años. Nuestro protagonista no quiere esperar, así que elige las formas más raras, desde una costilla de un héroe hasta un explosivo para arruinar citas de parejas felices. Una parodia de los isekai muy loca. Kanoyo Okarishimasu temporada 5.
Vuelve Kanojo, y como ya saben, vamos a ver cómo la historia avanza a paso de tortuga. Lo bueno es que por fin animarán ese panel que todos los fans del manga estaban esperando. Además, Sora Mamiya, la voz de Mizuhara, cantará el opening. Te guste o no, este anime siempre tiene temas musicales increíbles. Kami no Shizuku. Shizuku odia al vino por la estricta educación de su padre, pero cuando este muere debe competir contra un crítico adoptado para heredar su fortuna. Tiene que identificar los dos apóstoles y las gotas de Dios. Es una batalla de sentidos y conocimiento muy elegante. Daikenya Rigle no Jikan Gyakyo, el gran sabio Rigle perdió todo ante una organización misteriosa. Tras 1000 años de desesperación, logra regresar en el tiempo a su cuerpo joven. Ahora, con todo el conocimiento de un milenio, hará todo lo posible para evitar el fin del mundo. Mao no Shimai Lulutu Lily. Este nuevo trono nos trae a las hermanas Lulutu y Lily, unas chicas mágicas que tendrán que equilibrar sus vidas diarias con sus deberes sobrenaturales. Si te gusta el género de Magical Girl, este es para ti. Hyaki Yokoushu. Su heredó el sexto sentido de su abuelo y tiene un guardián demonio llamado Tormenta Azul. Juntos resuelven casos sobrenaturales y muy extraños. Son historias independientes pero con personajes que te van a encantar. Si te gusta el misterio japonés clásico. Rilakkuma vuelve el oso más relajado del mundo. En esta nueva entrega veremos más de las aventuras cotidianas de Rilakkuma, Korilakkuma y Kiroitori. Es el anime perfecto para desconectar el cerebro y simplemente disfrutar la ternura y la paz que transmiten. Ghost Concert Missing Song. En el año 2045 cantar está prohibido y la música la hace una IA, pero Seria escucha una voz humana y descubre un gran fantasma. Esta historia nos muestra cómo la música humana intenta regresar a un mundo que la borró por completo. Muy interesante. Onegai Aipri. Konami se muda a un nuevo pueblo y sueña con ser una Aipri idol. Tras pedirle un deseo a una estatua, conoce a una idol famosa y a un peluche parlante que le ayudarán a tener el debut que tanto deseaba. Mucho brillo y música para esta temporada. Candy Caries. Ame ama los dulces, pero dentro de su boca vive unas caries que la llama mamá. Es una comedia muy loca y divertida sobre cómo esta carie usa los dientes de Ame como muebles y le desordenan la vida por completo. Una relación madre e hija muy extraña. Delio, del creador de Gintama, llega esta historia sobre ángeles que ayudan a los espíritus que no pueden descansar en paz. En lugar de ir rápido, ellos se toman el tiempo de escuchar los pesares de cada alma para ayudarles a pasar al otro lado. Conociendo al autor tendrá mucho humor y momentos muy emocionantes. Show 3, Ashibe Kiki Goma-chan y Odekade Kosame 2. Para terminar todo su regreso a las aventuras del pequeño Ashibe y su foca Goma-chan. Junto a la segunda temporada del tiburoncito Kosame, son animes cortos llenos de nostalgia y ternura, ideales para ver algo lindo después de un día pesado. Dorohedoro, temporada 2. Y por fin, después de 6 largos años, vuelve Dorohedoro. Si no recuerdas bien la historia de Kaiman y su búsqueda por recuperar su cara, te recomiendo ver la primera temporada de nuevo. Es oscuro, raro, divertido y tiene una personalidad única que por fin continúa esta temporada. Y estos son los 69 animes que van a estrenarse en esta temporada de primavera. Desde el regreso de Dorohedoro tras 6 años hasta el viaje a la luna de Dr. Stone, se viene una primavera épica que no nos va a dar respiro. Tengo muchísimas ganas de ver Yomi no Tsugai y por supuesto Re:Zero, pero quiero saber tu opinión. ¿Cuál es el anime que más esperas de esta temporada? Déjamelo abajo en los comentarios. Si te sirvió esta guía completa, dale like y suscríbete para no perderte nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo video. Adiós.